identifican al sospechoso de haber traicionado a la familia de Ana Frank. Como ya sabemos, Ana Frank y su familia vivieron en Holanda y cuando los nazis invadieron el lugar, en la primavera de 1942, se refugiaron en la casa que quedaba atrás de la compañía de su padre Otto Frank. Pero lamentablemente, el 4 de agosto de 1944, las SS y la policía arrestaron a la familia Frank. Hasta el año pasado no se sabía cómo descubrieron el escondite. En enero de este año, un equipo de investigadores e historiadores que también contó con un exagente del FBI señala que Arnold van den Berg fue quien entregó a la familia Frank al régimen nazi. Llegaron a esa conclusión pues utilizaron técnicas de investigación modernas como algoritmos que permitieron realizar conexiones entre distintas personas y lugares, por lo que van den Berg quedó totalmente expuesto, pues fue un miembro del Consejo Judío de Ámsterdam, un grupo de personas que fueron obligadas a implementar la política nazi en los sectores judíos, que luego fue desmantelado en 1943, y sus miembros fueron enviados a campos de concentración. Pero el equipo señaló que van den Berg no llegó a ser enviado a los campos de concentración y continuó con su vida junto a su esposa en Ámsterdam, proporcionando información a los nazis. Pero luego de un tiempo, él perdió toda la protección. En su desesperación, él tenía que proporcionar algo valioso a los nazis para que él y su esposa quedaran a salvo. El equipo también señaló que él había tenido problemas por haber traicionado a una familia judía. Además, se encontró evidencias que insinúan que Otto Frank, el padre de Ana, pudo haberse enterado de la traición y lo mantuvo en secreto. En los archivos de una investigación anterior, se halló una copia de una nota anónima enviada a Otto Frank que identificaba a Arnold van den Berg como traidor. Hitler era adicto a la pornografía. Una de las afirmaciones que sostiene el documental titulado La vida sexual secreta de Hitler es que el Führer se había vuelto adicto a la pornografía después de asumir su cargo como canciller de Alemania en 1933. Al parecer, padecía de voyeurismo. Consiste en alcanzar la excitación sexual observando a las personas que están sin ropa o que participan en una actividad sexual. Su padecimiento lo llevaba a invitar a strippers y prostitutas a su refugio que se encontraba en la montaña. Heinrich Hoffmann, fotógrafo del régimen, fue el encargado para suministrar de películas pornográficas al Führer, que de hecho ese trabajo en aquel entonces sería muy elemental y de alta importancia. El documental también nos muestra la vida sexual del dictador nazi. Afirma que entre sus fantasías sexuales destacaba un oscuro y oculto placer por el sadomasoquismo y el incesto. Mujeres arriesgaban su vida probando la comida de Hitler para evitar que muriera envenenado. En 1942, por órdenes de Hitler y del régimen, unas 15 mujeres se encargaban de probar la comida del Führer para evitar que fuera envenenado. No se sabía la existencia de este terrible trabajo hasta que en diciembre del año 2012, una de esas 15 mujeres, llamada Margot Wolk, decidió romper su silencio 70 años después y revelar que Hitler tenía un grupo de catadoras de alimentos y que ella también fue parte de ello. La escritora italiana Rossella Posterino había quedado impactada por la historia e hizo un libro llamado La Catadora, en donde nos muestra su investigación sobre la oscura labor de las conejillas de indias de Hitler. En el libro dice que Margot Wolk se vio obligada a ser decatadora de Hitler sin ser nazi. No sentía admiración por él como la mayoría de su país lo hacía. Ella no quería salvarlo, pero la obligaron a hacerlo y poner en peligro su vida 3 veces al día, solo para mantener a salvo a alguien que desvanecía la vida de personas inocentes cada día. Y justo en ese mismo libro nos lleva a nuestro siguiente dato, pues Margot revela que Hitler era vegetariano. Es algo irónico proveniendo de alguien como él, ya que como bien sabemos, él ordenó el exterminio de 6 millones de judíos y sin embargo no comía carne porque los mataderos de animales le parecían muy crueles. Y no solo Margot mencionó este dato peculiar sobre Hitler,
sino que también una de sus secretarias había mencionado que Hitler era vegetariano y que un día, durante una comida, junto a sus fieles compañeros, contó que había dejado de comer carne después de haber visitado un matadero. Y esperen, que esto se pone más absurdo, pues en ese mismo año Hitler promulgó las leyes raciales, que esto sería el comienzo de lo que luego sería el exterminio. Además, también decretó las leyes que prohibían cortar la cola y las orejas a los perros, una práctica que en aquella época era bastante usual. Les tomó 90 minutos a los nazis la decisión de la solución final a la cuestión judía. El plan de uno de los episodios más oscuros y despiadados de la historia, que aunque parezca imposible, aquella conferencia no fue convocada por Hitler, sino por Reinhard Heydrich, que fue llevado a cabo el 20 de enero de 1942, en una mansión de campo ubicada a orillas del lago Wannsee. En dicha reunión asistieron 15 personas. Estaban por discutir sobre el plan de la solución final de la cuestión judía en Europa, la cual discutirían cómo sería la detención, concentración y asesinato masivo de judíos en Europa. 11 millones era el número que tenían en mente. Fue el holocausto judío lo que discutieron en un lapso de 1 hora y media en la que fue llamada la conferencia de Wannsee. Entre los 15 invitados se encontraban altos rangos del régimen nazi, y también habían invitado a 2 asesinos experimentados, el Dr. Rudolf, del área del Báltico, y el Dr. Karp, que tenía experiencia en dar fin a los que consideraban como raza inferior, explica el historiador Norbert Kampf, quien se encargó de investigar sobre este hecho para su libro. Varios de los participantes tenían títulos de doctorado, y todos eran académicos altamente capacitados, por lo que es un grupo bastante curioso de asesinos, añade el historiador. Por su plan, Heydrich luego sería llamado el arquitecto del Holocausto. El adolescente judío que utilizaron los nazis para iniciar el Holocausto. En 1937 promulgaron las leyes antisemitas en Alemania y la vida para los judíos era angustiante. El adolescente judío de 13 años llamado Herschel Greenspan fue enviado a París, lejos de su familia, para alejarse de las opresivas leyes nacionalsocialistas. En 1938 comenzó la deportación de 12.000 judíos polacos que vivían en Alemania, entre ellos a su familia. Herschel, al enterarse, sin tener un plan, decidió lo que tenían que hacer y compró un arma. Pero antes de cumplir su misión, escribió lo siguiente: Mis queridos padres, no podía hacer otra cosa. Que Dios me perdone. Me duele el corazón cuando oigo hablar de vuestra tragedia y la de 12.000 judíos. Debo protestar para que el mundo entero me oiga, y es lo que voy a hacer. Perdonadme. Así que el 7 de noviembre de 1938 tomó el metro hasta la embajada alemana y, sin haber manipulado un arma en su vida, disparó al primer diplomático alemán que se cruzó en el camino, Ernst von Rath, un secretario de la embajada alemana, pero en realidad, según las últimas investigaciones, señalan que el diplomático llevaba un tiempo enojado con el gobierno nacionalsocialista. De igual manera, eso no impidió a Hitler y a Joseph Goebbels para usar la muerte como excusa para su plan oscuro antisemita patrocinada por el régimen. Por su parte, Herschel había sido detenido en París, y cuando inició la guerra y Alemania ocupó Francia, Herschel pasó a ser prisionero de los nazis. En septiembre de 1942, en la cárcel de Magdeburgo, es donde se le pierde la pista definitivamente, y cuando inició la guerra se le dio por desaparecido a Herschel, y fue oficialmente declarado fallecido el 1 de junio de 1960. Sin embargo, por cuestión de forma, el tribunal tuvo que otorgar una fecha oficial, por lo que los jueces se vieron obligados a elegir la fecha de forma arbitraria. Escogieron el 8 de mayo de 1945, el último día de la guerra. Curiosidades. Ironías nazis. El programa T4. En videos anteriores hablé sobre este programa nazi, pero se los explicaré de manera breve. Como ya se sabe, la obsesión de Hitler era la raza aria perfecta, lo que conllevó a lo siguiente: no quería que su pueblo de raza superior tuviera fallos,
por lo cual creó el programa T4, que consistía en eliminar a personas que tuvieran alguna discapacidad, enfermedad mental u otras enfermedades. A todas las personas que tuvieran aquello que para los nazis lo consideraban problema, eran llevados a un hospital en donde les aplicaban una eutanasia forzada. Pero no todos fueron incluidos en este programa. Uno de ellos fue Joseph Goebbels, el temido ministro de propaganda del Reich. Goebbels sufrió una poliomielitis, por lo cual tuvo que someterse a una intervención quirúrgica a los 10 años, lo que le provocó una parálisis parcial de una pierna y le obligó a llevar una prótesis y unos zapatos especiales. Una enfermedad que no era bien vista para la raza superior, pero con él fue la excepción y tuvo 6 hijos. El antisemitismo y la obsesión de la raza pura. Como ya sabemos, el régimen incentivaba mucho el odio hacia la raza que ellos consideraban inferior e impura, pues ellos creían que su gente era de raza pura y superior a las demás razas del mundo. Lo que nos lleva a colocar nuevamente como ejemplo al temido ministro de propaganda, pues él se casó con una mujer llamada Johanna Maria Magdalena, más conocida como Magda Goebbels. Pero la procedencia de ella es la que será cuestionada, pues fue hija de August y Oskar, pero la pareja se divorció en 1905 y la madre de Magda contrajo segundas nupcias en 1908 con Richard, un comerciante judío de Berlín al que había conocido una década antes. Y según una investigación llevada a cabo en 2016, los resultados indicarían que el comerciante judío fue el verdadero padre de Magda. Y si eso fuese cierto, por las venas de la esposa de Joseph Goebbels correría sangre judía. Por lo tanto, el temido propagandista antisemita, y quien era un gran amigo íntimo de Hitler, se casó con una mujer de descendencia judía y tuvo 6 hijos con ella.